alegría saludarlos y poder compartir con ustedes cada información, cada uno de los valiosos invitados, parte de esta familia Diario de Diana. Hoy les quiero presentar a Carlos Andrés Gaviria. Él es psicólogo, especialista en regresiones. Además de eso, un ser humano con un corazón tan bello, tan limpio y tan grande que por eso hace parte de esta familia. Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Diana. Gracias a ti. Delicioso nuevamente estar aquí y compartir con todas las personas esta bella información. Mira, a todos los seres humanos hay una situación, un hecho en nuestra vida que nos ha marcado. A veces lo recordamos, a veces no, de pronto fue en la niñez, pero eso de cierta manera repercute en nuestro estado actual, en nuestro presente. A veces empezamos a hacer un trabajo, lo detectamos y empezamos a linkear. Hoy vamos a hablar de algo que se llama resignificación, cómo detectar qué es lo que está marcando en nuestra vida algo no bueno ni malo, porque no hay nada ni bueno ni malo, ahora nos explicas por qué, sino algo negativo y que de pronto no nos deja fluir con la naturaleza de la vida. ¿Cómo podemos convertir ese hecho que fue doloroso, que fue triste, que fue traumático, en un hecho donde aceptemos y podamos vivirlo desde otro punto de vista? ¿Te parece? Maravilloso. Empecemos entonces hablando de esa connotación que tú acabas de explicar, Diana. Tenemos una experiencia. Las experiencias no son buenas ni malas en sí, las experiencias son experiencias. ¿Qué termina pasando entonces con cada uno de nosotros? La interpretación que le damos al hecho es lo que incide precisamente en el resultado, en la consecuencia futura. Yo le puedo dar a un hecho una connotación positiva y vivirlo de una manera bonita, aunque sea algo, entre comillas, doloroso, o puedo vivir esa experiencia con dolor, con sufrimiento y resistirme, y entonces eso va a generar en mí también una respuesta del mismo tipo. Por ahí dice la física que a toda fuerza que tú emites hay una reacción, una respuesta en la misma intensidad en sentido contrario. O sea que si eventualmente tú encuentras que hay una situación compleja que estás experimentando en un momento determinado, entre más resistencia le hagas, la vida más se te va a resistir. Entre más sueltes esa información y te permitas buscar un observador, una característica distinta de esa misma experiencia, potencialmente entonces lo vas a vivir con más amor. La frase tan conocida, a lo que resistes, persiste. Correcto. Y eso es lo que realmente se va a manifestar en la vida todo el tiempo. Pero ¿cómo sabemos entonces? ¿Cómo sabemos que tuvimos un hecho doloroso y que eso es lo que está influenciando en mi estado actual, en mi presente? Perfecto. Cuando una persona llega, por ejemplo, a consulta con nosotros, viene con una manifestación de una experiencia de miedo. ¿Está sintiendo el miedo? Es todo lo que es lo contrario, desde mi perspectiva, al amor. El miedo es tristeza, es rabia, es odio, es estrés, es ansiedad, es angustia, es preocupación. Cualquiera de estas emociones o sentimientos los podemos catalogar dentro de la estructura del miedo. Si estás manifestando algo de miedo es porque hay un hecho que en algún momento tú viviste o tú experimentaste y que de alguna manera no lo pudiste integrar desde la experiencia del amor. No lo supiste ver como una oportunidad, sino que te diste la oportunidad de verlo como un problema. Cuando tú te centras en que algo es negativo o tiene un problema, estás emitiendo entonces una energía al universo. Y esa energía entonces va a hacer eco, únicamente puede hacer eco en aquello que vaya en su misma frecuencia energética. Significa que va a retornar de algo que se manifiesta en miedo y te va a traer entonces ese resultado. Yo sé que muchos pacientes te manifiestan esto que yo te voy a decir. Claro, doctor, es que es muy fácil decirlo, pero vaya, aplíquelo. Vamos a la práctica. ¿Cómo me voy a quitar el trauma de cómo me maltrataban cuando era pequeño, aquellas heridas tan grandes que dejó mi mamá? O sea, hay una cantidad de situaciones que aquí simplemente estamos poniendo ejemplos. Pero ¿cómo hacer para sanarme después de que me causó tanto sufrimiento por tantos años con una resignificación de un momento a otro? Perfecto. Vamos entonces a la definición de qué es resignificar. El nombre lo dice claramente, resignificar es permitirte dar un nuevo significado a una experiencia pasada o inclusive, que ahorita lo podemos mirar, resignificar una posible experiencia futura a partir de una comprensión que tengas hoy. Cuando yo hago un proceso de resignificación, entonces estoy cambiando el observador.
Creo que en algún programa pasado hablamos un poco de eso cuando le contábamos la historia de Steve Jobs. Steve Jobs, un gran pensador, un gran emprendedor, una persona maravillosa en este planeta, tuvo una experiencia muy dolorosa de vida, muy dolorosa. Desde el mismo momento en el cual la mamá queda en embarazo empieza a rechazarlo. Él es adoptado. Cuando lo iban a entregar en adopción también fue rechazado, casi que no encuentra pues como sus padres, entre comillas. De ahí a los 20 años crea su empresa, a los 30 años la junta directiva lo echa y él va haciendo un recuento de todo esto y a esto lo llama aprender a unir los puntos. Unir los puntos, en mi forma de ver, es tener la capacidad de comprender que toda experiencia que tú vives tiene un propósito. Si tú hoy estás experimentando algo que es difícil y que es doloroso, si tú te permites comprender que detrás de esto hay algo positivo, pues entonces de alguna manera se aliviana un poco lo que tiene que ver con la energía y con la situación y te permites encontrar un potencial hacia futuro. Unir los puntos nunca se hace hacia adelante, siempre se tiene que hacer hacia atrás. Cuando tú miras hacia atrás, reconoces que esa experiencia que viviste fue el mejor regalo que la vida te pudo haber dado, pero es que en ese momento no tenías la información suficiente para poderlo comprender. Implicará un proceso de inteligencia emocional, claro, y tener la capacidad de abstraerte de la situación actual y permitirte sentir y saber que efectivamente hay un propósito superior en esta experiencia y que esto me va a traer cosas negativas y nuevamente positivas, perdón. Y nuevamente cuando envío ese mensaje al universo de amor, ¿qué retorna a mí? Ese tipo de respuesta. Si nada te ha funcionado para adelgazar y mantener el peso, cámbiate el chip. Quiero que conozcas el sistema médico de la Clínica Rangel Pereira con el chip virtual antiobesidad. Es un método revolucionario para que puedas controlar el hambre, la ansiedad y la compulsión por la comida. Puedes cambiar tus hábitos de alimentación y activar tu metabolismo quemando grasa naturalmente. Cámbiate el chip y ponle fin a tu problema de sobrepeso de manera efectiva y duradera. Tenemos servicios online. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Ahí es donde sale la frase no había nada que perdonar, sino algo que comprender. Correcto. Claro, tenemos que hacer un proceso de comprensión y de integrar cada una de estas situaciones que llegan a tu vida. Yo te entiendo. Entonces, pero venga, es muy fácil decirlo, pero entonces una enfermedad, ¿para qué estoy viviendo una enfermedad? ¿Cuál es el sentido positivo? ¿Qué tal si te permites pensar,
primero, dónde está ubicada esa enfermedad y segundo, qué te está queriendo decir tu cuerpo, que en amor se está expresando para recordarte que hay un proceso emocional que tú hasta este momento no te has permitido sanar. Es que fui maltratado por mi papá o por mi mamá. Perfecto. Detrás de esto hay una oportunidad que te está dando la vida para que tú aprendas a amarte a ti misma o a ti mismo, reconociéndote en tu ser y sabiendo que las experiencias externas o que ellos potencialmente no han aprendido, que la forma en la que ellos están actuando no se debe actuar, que posiblemente tú también te hayas equivocado y que entonces perdonando a tus padres estás haciendo un proceso de perdón contigo misma y te estás convirtiendo en una mejor versión de ti misma. Carlitos, pero hay hechos muy dolorosos, digamos el secuestro de una persona, la muerte de una persona, el asesinato de alguien. Entonces, la pregunta sería, y esto es muy difícil de entenderlo, ¿qué hay para aprender detrás de todo eso? Cuando se va un ser querido, al cual quiero tanto, que he pasado tantos años junto a él y de un momento a otro no está, ¿qué es lo que tengo que aprender? O cuando alguien estuvo privado de la libertad y la familia sufre, la gente que está afuera sufre, ¿qué hay para aprender? ¿Cómo haces tú para entender eso? Es una pregunta difícil, obviamente, y la experiencia para las personas que lo viven debe ser muy compleja, de verdad. Pero lo voy a poner en estos términos, ya lo hemos hablado en otros momentos y lo has hablado con otros de tus invitados, y es comprender que para mí esta no es la única experiencia que nosotros estamos viviendo. Quiere decir que en otras existencias que tú hayas tenido o en otros momentos de esta vida, tú te has permitido nuevamente, como lo decía ahorita, tener una equivocación, y posiblemente fue la misma equivocación, no sabías que debías valorar la vida de la otra persona y te permitiste en su momento quitarle la vida a alguien. En ese momento no lo habías aprendido. No veamos el karma como un castigo, sino veámoslo como una oportunidad. Estás dentro de la universidad, yo como psicólogo, y si eventualmente hubiera perdido una asignatura en la universidad, ¿qué me hubiera correspondido hacer? Repetirla. ¿Y qué habrían hecho los profesores durante todo ese semestre? Evaluaciones, me explicarían temas, etcétera, para poder verificar que yo he aprendido. Lo que pasa cuando hay un secuestro, cuando hay una enfermedad, cuando hay una violación, cuando hay un asesinato, cuando hay un robo, cuando hay gran cantidad de situaciones, es que detrás de eso hay un quiz, un parcial, un final que te está dando la oportunidad de validar y de verificar que tú ya generaste un proceso de aprendizaje. Cuando tú lo vives en carne propia, tú entiendes el dolor del otro y ahí te vuelves compasivo y reconoces que es tan difícil esa experiencia que no se la desearías a nadie, como dicen muchos, ni siquiera a mi peor enemigo. Lo que termina creando en ti un nivel de conciencia que ya más adelante tú no vas a tener que tener una ley, un código de policía, etcétera, para poder, unos mandamientos para poder decir no voy a matar porque me voy para el infierno, sino que está tan integrado en ti que tú reconoces que eso ni siquiera hace parte de las posibilidades en tu vida. Pero fue porque en un momento lo aprendiste o te diste la oportunidad de cambiar ese observador y comprender detrás de esa experiencia cómo sanarlo. ¿Y cómo empiezas a hacer un trabajo de resignificación cuando has tenido un episodio tan duro en tu vida? Y lo recuerdas, porque ahorita acuérdate que hacíamos como una diferencia, hay episodios duros en la vida que de pronto has marcado el presente, pero que ni siquiera se recuerdan conscientemente, porque en el inconsciente están allí. Bueno, mira por ejemplo, ¿qué le pasa a la mayoría de las personas? A todos nosotros en algún momento de nuestra vida alguien se ha acercado y nos ha pedido un consejo. Cuando llegan esas personas a pedirnos un consejo, pues normalmente, te habrá pasado seguramente, llega alguien y tú dices, pero te estás ahogando en un vaso de agua, o sea, la situación no es tan compleja para ti, que ya aprendiste, pero para la persona que está viviendo la experiencia es todo un mundo, es todo un caos, la situación y el entorno es muy oscuro. Debe haber alguien afuera que te permita mostrarte la luz o guiarte para poder salir de esa situación. Cuando tú te das el permiso, nuevamente, yo sé que no es fácil hacerlo, pero cuando tú te das el permiso de comprender
por lo menos de pensar en la posibilidad de que detrás de esto hay una oportunidad de aprendizaje y que todo esto va a generar algo mejor para ti, entonces empieza a cambiar la perspectiva. Tú sabes que mi hermano del alma, mi gran amigo, fue una persona que a sus 27 años muere de una enfermedad de un cáncer muy extraño, entre otras cosas. La experiencia al principio para nosotros fue muy difícil y muy dolorosa, pero después de la experiencia de Felipe hemos entendido que hay un gran aprendizaje para todos nosotros y hay un tema maravilloso. Felipe constantemente está conmigo y yo siento su energía, cómo me abraza, cómo me acompaña y cómo siempre me está asistiendo en cada una de las experiencias de amor. La muerte de él y todo el proceso que vivió nos ayudó a los que estábamos afuera a empezar a aprender y a comprender que no tenemos que ver las situaciones de una manera negativa, sino de una manera constructiva, como él lo veía. Y hoy todo ese aprendizaje que vivimos con él lo podemos compartir con una gran cantidad de personas porque ya hemos experimentado eso y ya sabemos cómo se puede superar una experiencia de duelo, aunque tú lo sientas muy injusto, un cáncer en corazón en un muchacho de 27 años, pues no tendría entre comillas lógica. No hay por dónde entenderlo si pensáramos racionalmente, pero espiritualmente todo tiene un sentido, por doloroso que sea. Sí, mira esto como un videojuego. Cuando estamos en un videojuego y las personas se permiten estar en un videojuego, ¿qué aparece en la televisión? Un avatar, un muñequito que está jugando. Si lo matan, ¿a ti te duele? No, no sientes nada. Si le pasa algo a ese muñequito, lo muerden, etcétera, ¿sientes algo? No. Y si se acaba el juego, pues ¿tú qué haces? Ok, voy a volver a empezar. Es la misma conciencia que tienes en el plano espiritual. Quien siente y quien experimenta el miedo es tu materia y es tu ego, pero tu espíritu no tiene miedo a la experiencia. Entonces, comprender eso me ayuda a resignificar la situación y la empiezo a mirar desde una oportunidad, aunque hoy no la entiendas. Comprendamos que hoy no vamos a entender posiblemente muchas de las experiencias que estamos viviendo, no porque no tengamos la capacidad cognitiva de comprenderlo, sino porque el propósito se entiende en el tiempo. Siempre hago una analogía y no recuerdo si ya lo hablamos en otra ocasión, pero cuando estaba pequeño para mí fue muy difícil aprenderme ciertas tablas de multiplicar. Y entonces cuando me las preguntaban me generaba pánico, mucho miedo, porque no tenía la respuesta y eso tenía una consecuencia, una nota mala, un regaño de los papás, etc. Hoy tú me puedes preguntar las tablas y es posible que no me las sepa de memoria, pero ya aprendí, ya sé cuál es el concepto, así que no me genera angustia que me hagas la pregunta porque tengo múltiples formas de resolver esa situación. Significa que cuando tú aprendes, cuando tú resignificas una situación, cuando tienes la capacidad de observarla desde una perspectiva distinta, cuando la ves con amor, cuando ya no permites que te afecte desde el miedo, entonces en ese momento, aunque vuelvas a vivir la situación a futuro, ya no te va a importar, porque ya aprendiste de ella, o es posible que ni siquiera la tengas que volver a vivir. Los seres humanos necesitamos renovarnos a través del sueño. Dormir 8 horas diarias es lo ideal, pero en cualquier caso siempre un promedio de 7 horas es lo máximo requerido para un buen descanso y una renovación adecuada. Muchas veces se menosprecia el valor del sueño como frases como vivo más y duermo menos. Lo cierto es que dormir es tan importante como alimentarse bien o hacer ejercicio. Son pilares básicos de una buena salud. Porque todo es posible. Láser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En
Uniláser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Uniláser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento, mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas. Llámanos. Porque todo es posible de lograr. Fracasar es triunfar. Miren el ejemplo de Charles Chaplin. El actor y director tenía una visión demasiado innovadora. Estudios y productores lo rechazaron en un inicio porque consideraban que su forma de actuar no se entendería. Hoy en día, películas como Tiempos Modernos y El Gran Dictador son consideradas piezas cinematográficas intemporales y de culto. Hay un dicho muy colombiano que dice: no te dan una cruz que no seas capaz de cargar, y por eso todos los seres humanos vivimos aprendizajes tan diferentes, y unos experimentan el abandono, otros la pérdida del ser querido, otros fracasos económicos, pérdidas. Por eso es que cada uno vive situaciones diferentes. ¿Eso es una elección del alma, Carlos? Total. Nuevamente, entonces, ¿qué es? Estoy allá, veo mi pensum académico y digo qué materias me falta por ver. ¿Cuáles son aquellas asignaturas que hasta este momento no he visto y que me parecería muy interesante revisar? Tienes, entre comillas, un asesor académico espiritual que es la persona que te va acompañando y te dice: ven, mira estas asignaturas. Y para poder vivir esas experiencias, entonces yo te sugiero que entres a este salón de clase tan particular. ¿Por qué elegimos nosotros nacer en Colombia? Siempre me he hecho esa pregunta. En Nueva Zelanda, 0% de corrupción en Nueva Zelanda. Y aquí los niveles son altísimos en corrupción. Una oportunidad de aprendizaje que tenemos todos los colombianos es a perdonar, a no juzgar y a aceptar el país en el que vivimos y amarlo profundamente y ayudarlo a surgir. Entonces más de uno, incluso yo, nos preguntaríamos: pero ¿cómo hace uno para que no le dé rabia con todas las injusticias que pasan en Colombia por señores que son tan corruptos y manejan el país y le están quitando oportunidades a otros? Excelente. Nuevamente, entonces, un tema de aceptación. Aceptar no es estar de acuerdo. Voy a ponerlo en este ejemplo. Está haciendo mucho frío. Ay, a mí no me gusta el frío. Pero yo acepto que está haciendo frío, porque yo no tengo la posibilidad de cambiar el clima. Lo único que yo puedo hacer es adaptarme al clima. Entonces me pongo una chaqueta, me pongo guantes, me pongo gorro, hago alguna cosa, ¿cierto? Para poder, un calefactor en la habitación, etcétera, para poder adaptarme a la situación. No significa que estemos de acuerdo y que aprobemos y que dejemos que la corrupción siga sucediendo en nuestro país, por dar cualquiera de los ejemplos, no. Pero entonces tú empiezas a adaptarte desde ti y empiezas a ser tú el modelo y el referente de lo que tú quieres que suceda. Yo le hago una pregunta a mis estudiantes en la universidad y créeme, el 100% de ellos levanta la mano. Y les digo: chicos, ¿cuántos de ustedes, incluyéndome yo, en nuestro proceso académico en algún momento nos hemos permitido hacer fraude, pastelear, sacar unas notas, alguna cosa? Sí, y el 100% levantan la mano. ¿Qué significa eso? Si yo estoy pidiendo afuera un cambio, el primer cambio que tengo que hacer es hacia adentro. Reconocer y ser coherente en mi coherencia, en no permitirme conectar con esa información, en no replicarla, entonces yo empiezo a construir otro país, otra conciencia, otra sociedad. Yo lo hago en mi núcleo familiar, lo trabajo con mis pacientes, lo trabajo con mis estudiantes y eso va creando sociedad. Pero tiene que haber entonces esos referentes también. Carlitos, si te voy a decir algo, has hecho algo muy importante el día de hoy. Estoy segura que has tocado muchos corazones en el mundo entero porque nos dejas una muy bonita reflexión.
Agradezco inmensamente que nos hayas acompañado, que compartas con nosotros todo esto lleno de amor, de sabiduría y sobre todo de servicio a los demás. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y un beso para todos ustedes. Gracias por hacer parte de este diario. Gracias por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión y no una obligación, pero sí la mejor decisión que se puede tomar en la vida. Nos vemos mañana. Chao. Dale color a tu vida, deja tus sueños volar.